Estamos viendo cómo esas dos mujeres del Apocalipsis, una se está vistiendo de púrpura y escarlata, que va a ir ataviada para celebrar no una boda, sino el sepelio y la extinción de la superiglesia universal que va a ocurrir ahí en la caída de la Babilonia la Grande, y por el otro lado esa iglesia que se está vistiendo de blanco para recibir a su Señor. Con esos conceptos, con ese panorama, vamos a ver que en el mundo actual en que estamos, en esta sociedad occidental que se está descristianizando, que está formando esa Babilonia la Grande, que le está abriendo paso al anticristo, está sucediendo un gran sincretismo religioso. Hermano, cuando tú escuches sincretismo religioso, y es que el diccionario define la palabra sincretismo como un sistema filosófico, un sistema religioso que pretende conciliar varias doctrinas diferentes. Precisamente es lo que viene ocurriendo desde Babel, allá en el Génesis, hasta nuestros días. Cada cultura hizo un cambio en la adopción de dioses, pero la esencia y las raíces siempre fueron las mismas. Por ejemplo, Isis fue la madre de los egipcios. Manifiesta los mismos atributos de Kali, la diosa madre del hinduismo, igual que Cibeles, la diosa madre de los frigios, o de Astarte y Aserá de los filisteos. Así también Afrodita, la madre de los griegos, Diana, la diosa madre de los efesios, y Venus, la diosa madre de los romanos, todas conservaron los mismos atributos. Y en el libro Babilonia, un libro llamado Babilonia, Misterio Religioso, en el capítulo 2, titulado Culto a la Madre e Hijo, hemos extractado los siguientes párrafos. Otra ciudad en donde el culto idólatra pagano a la madre era popular fue Éfeso, y ahí también se hicieron intentos por mezclarlo con la cristiandad. Ahí, desde tiempos primitivos, la diosa madre era llamada Diana. Eso lo dice Hechos 19. En dicha ciudad de Éfeso, los paganos la veneraban como la diosa de la virginidad y la maternidad, y se decía que ella representaba los poderes generadores de la naturaleza, por lo que se la representaba con muchos senos. Una torre de Babel adornaba su cabeza. Cuando se tienen creencias durante siglos, por lo general no es fácil abandonarlas. De modo que cuando llegó la apostasía, los líderes de la iglesia de Éfeso razonaron que si permitían a los paganos continuar su adoración a la diosa madre, los podrían atraer a la iglesia. Así entonces en Éfeso se incorporó el culto a la diosa pagana y se fue mezclando con el cristianismo que aparecía. Y entonces, de esa manera es que llegan nuestros días y va sucediendo esta gran apostasía y una gran decadencia moral. Y cuanto más se va acercando el tiempo de la venida de nuestro Señor, se va motivando más el poder seductor de la concubina de Satanás a través de esos movimientos espirituales como el de la nueva era, con una mezcla de ciencia, con una mezcla de religión, una mezcla de humanismo, de ocultismo, y esto va promoviendo la formación de una gran organización ecuménica, enlazando la mayoría de las religiones, poniendo en acción la más perfecta falsificación de esa verdadera iglesia cristiana, y se instará a que cada uno de los miembros permanezca en sus congregaciones o iglesias, pero el modo de pensar de muchos creyentes será cambiado. Serán turbados por espíritus de error y confundirán directivas espirituales como si fueran inspiradas por el Espíritu Santo. Y debido a toda esta mezcla, este sincretismo religioso, la palabra nos advierte a nosotros en la 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es fundamental preguntarnos de dónde vendrá esta apostasía, de dónde crees tú que viene esta gran apostasía. Recuerda que apostasía es esa pérdida de la fe en el verdadero Dios. Y 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 nos da la respuesta. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia seducirán a muchos. Mira, hermano, cómo lo dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu dice claramente, decía San Pablo, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y es que ya se están levantando falsos profetas y maestros que son permisivos, que son tolerantes con los pecados y van incentivando a una unidad religiosa humanista. Son falsos profetas que, inspirados por Satanás, confunden a muchos creyentes desprevenidos con nuevas profecías, pervirtiendo y tergiversando las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y esta advertencia está dirigida a los cristianos de estos tiempos para que prevengamos el engaño del ocultismo de los movimientos pseudo-religiosos. Y San Pablo se lo decía a los colosenses allá en el capítulo 2, versículo 8. Tenemos otra importante advertencia sobre este sincretismo religioso. Y él decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, hermano, cómo San Pablo ya se lo decía a los colosenses allá en aquel tiempo, y es que actualmente existe un engaño religioso que obra en estos tiempos como nunca antes se había manifestado, porque la falsa iglesia del diablo está saliendo a la luz con los más deslumbrantes disfraces de humanismo, agoreros de paz y bienaventuranza, y va a ir usando las instituciones más renombradas y reconocidas, y va buscando el apoyo de todo el mundo. Nunca estuvimos más cerca de descifrar el misterio de Babilonia la Grande y desenmascarar a la madre de las abominaciones. Y ligado a esa abominación religiosa, dice que va a ir aumentando la perversión moral, y eso lo dice el libro de Levítico, capítulo 18, 22 al 24. Ligado a esa abominación religiosa va a ir aumentando la perversión moral, y mira cómo lo dice Levítico 18, 22 y 24. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, que yo he hecho de delante de vosotros. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Palabra de Dios. Y ahí, con ese fondo, ese texto de Levítico 18, 22, y con esos textos de San Pablo a Timoteo, a Colosenses, a Tesalonicenses, haciendo una revisión de vida de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, qué es lo que observamos en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero,
con todas esas falsas creencias, ese sincretismo religioso, haz hoy una revisión de vida ahí en el corazón de María Santísima, que es el lugar más seguro para huir de la gran Babilonia de los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.